Bueno, pues seguimos con lo que habíamos estado viendo hasta hace un momento, que era, bueno, teníamos que terminar el apartado de las prioridades. Bueno, en cuanto a, perdón, de prioridades de vehículos y demás, pues ya hemos visto más o menos todo lo que teníamos que ver. Insisto, lo que os he comentado hace un momento, que en el tema de la señalización, pues veremos el tema de ceder paso, el stop, lo que hay que hacerlo bien y esas cosillas, cómo nos tenemos que detener, que bueno, pues también lógicamente es importante, ¿vale? Bueno, tenemos luego después, aquí nos habla de otras prioridades y aquí tenemos los vehículos que circulan por raíles. Bueno, ni que decir tiene que si nosotros nos encontramos con un cruce de un tren, ¿vale? De un paso a nivel, bueno, pues en un paso a nivel siempre va a tener preferencia el tren, ¿vale? Ahí sí que no, el tren no se va a detener nunca para que pasen los vehículos y demás, ¿vale? En el caso de los tranvías, que es el caso que estáis viendo en la imagen, bueno, pues os digo lo mismo, si no hay señalización, lógicamente tiene preferencia el vehículo que va por raíles, en este caso el tranvía. Evidentemente, si hay algún tipo de señalización, que hay unos semáforos específicos para tranvías y demás, pues ahí en ese caso pues aplicaríamos lo que digan las señales. El tranvía sí se puede detener para que pasen el resto de vehículos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, a la hora de cruzar un paso nivel o puente móvil, bueno, pues esto también es muy sencillito, es un poquito de cajón y a pesar que están intentando quitar prácticamente todos los pasos a nivel, ya quedan muy poquitos. Bueno, pues muchas veces sigue habiendo accidentes en los pasos a nivel, no tanto como hace unos años, ahora ya parece que se ha reducido, sobre todo porque hay menos, pero sí que es cierto que suele haber accidentes y cuando hay, pues suelen ser muy, muy graves, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenéis que tener en cuenta, como hemos dicho antes, que en un paso a nivel nunca vais a tener prioridad, ¿vale? Es más, si llego al paso a nivel y la barrera está levantada y el semáforo está apagado, no quiere decir que puedo pasar, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Nada. Es decir, un semáforo apagado no es nada, es como si no hubiese nada. Una barrera levantada es como si no hubiese nada. Si yo llego a un paso a nivel y no hay nada, ¿qué hago? Pues miro a ver si viene el tren, ¿vale? Entonces, como digo, nunca podemos tener la total seguridad de que el tren no viene. Siempre tenemos que observar. A ver, os pongo de ejemplo muchas veces que una cosa es que estés detenido en el paso a nivel, la barrera bajada, pasa el tren, se levanta la barrera y que venga otro. Hombre, es muy improbable, pero insisto, aún así tendremos que observar siempre, ¿vale? Y luego, cuando nosotros vayamos a meternos en el paso a nivel, lo que tenemos que comprobar es que el vehículo que tenemos delante nos deja espacio después de las vías. Imaginaos que vamos detrás de un camión y voy pegado al camión. El camión se detiene justo después de la vía y me quedo yo encima de la vía. Bueno, pues eso por supuesto es lo que tenemos que evitar, ¿vale? Pero como digo, esto aplicando un poco la lógica, pues es sencillo de entender, ¿vale? Ahora bien, vamos a un punto que es también fundamental con el tema de los ciclistas. Vamos a ver. Cuando nosotros nos cruzamos en una intersección normal, ¿vale? No un paso de ciclistas ni nada de eso. Con un ciclista hemos dicho que las prioridades se aplican exactamente igual que si fuese otro tipo de vehículo. Es decir, no tiene preferencia porque venga un ciclista, sino que tendría preferencia si viene por la derecha. Si viene por la izquierda, no tiene prioridad. Os digo esto por el punto tercero, que es el que, bueno, genera a veces un poco discusión. Los ciclistas dicen que ellos tienen preferencia, los otros dicen que no y demás, pero tenemos que leer muy bien el punto. Fijaros que dice que tendrán preferencia los ciclistas cuando circulen en grupo y el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta. Cuando circulen en grupo se les considera como una única unidad móvil. Bueno, pues yo lo leo y ahí no pone los ciclistas cuando van en grupo tienen prioridad, ¿vale? Que esto es lo que algunos amigos míos que son ciclistas, que les gusta mucho el tema este, dicen, no, no, es que cuando vamos en grupo tenemos preferencia. Bueno, pues ahí no pone eso, ¿vale? Ahí lo que pone es que si yo al llegar a la intersección en la que yo tengo preferencia, al llegar el primero ya ha entrado, ¿vale? O una parte del grupo ha entrado, lo que tengo que hacer es dejar pasar a todo el grupo. Evidentemente, no me voy a meter entre medias del grupo, ni mucho menos, porque puede ser muy peligroso. De hecho, dice, cuando circulan en grupo es como una sola unidad. Yo si cuando llego a una intersección se ha metido la parte delantera de un tráiler, no digo, no,
pues que pase la parte delantera y el semirremolque que se quede ahí, que yo meto entre medias. Evidentemente no, pues esto es lo mismo. Ha entrado una parte del grupo, el primero, porque ve que le daba tiempo, pues en ese caso el reglamento me obliga a dejar pasar a todo el grupo, ¿vale? Pero si yo al llegar a la intersección, el primero todavía no ha entrado, yo tengo prioridad, ¿vale? Si la tengo por la señalización o por la posición, ¿vale? Entonces yo siempre os digo, esto tenerlo muy en cuenta. Yo, para no complicarme la vida, bueno, pues si veo que el grupo está relativamente cerca, si montáis en bici lo sabréis, pues es una faena hacer parar al ciclista, que lo tenga que avanzar y demás. Bueno, pues yo en ese caso modelo la velocidad, les dejo que pasen y ya está. Pero en caso de un problema, un accidente o algo de eso, si yo cuando llego a la intersección el primero todavía no ha entrado, yo puedo pasar perfectamente si es que tengo esa prioridad, ¿vale? Entonces, como digo, esto es muy importante. Con este punto no le deis vueltas a la cabeza, que a veces me lo han preguntado de, pero si han entrado dos y luego vienen otros dos y no sé qué, no os compliquéis la vida, ¿vale? Primero depende cómo lo veáis. Pasan dos y a 100 metros vienen otros dos, pues evidentemente podemos pasar porque no es un grupo compacto. Pero la pregunta de la teoría va a ser esta, exactamente. Ha entrado el primero, ¿qué hacemos? Dejarlo pasar todo el grupo. Ya está, no hay que complicarnos mucho la vida, ¿vale? Aparte de eso, bueno, pues tienen también prioridad cuando van por un carril bici, paso para ciclistas o arcén señalizado. Si yo cruzo alguno de estos, ellos tienen prioridad, evidentemente. Y este punto que va a ser el común para ciclistas, peatones y animales, que dice cuando giren para entrar en otra vía y haya un ciclista en las proximidades, ¿vale? Entonces, yo giro, por ejemplo, a la derecha y me encuentro un ciclista cruzando que viene y demás, pues en ese caso le tengo que dejar pasar, ¿de acuerdo? Obligatoriamente les dejaremos pasar, ¿vale? Peatones. Bueno, pues los peatones, ¿cuándo tienen preferencia? Bueno, pues no siempre ni mucho menos. Fijaros, dice paso de peatones, aceras y demás zonas peatonales. Bueno, pues lógicamente, si yo con mi vehículo atravieso una zona peatonal, cualquiera de estas, el peatón tiene prioridad, ¿vale? El segundo punto, que es el que os he dicho en común con los ciclistas, si giramos para entrar en otra vía y hay peatones cruzándola, aunque no exista paso para estos. Esto os va a pasar en poblado así de veces. Voy a girar a la derecha y me encuentro un peatón que tiene el paso de peatones a 2 metros, pero cruza por ahí. Bueno, pues me fastidiará más o menos, pero ese peatón tiene preferencia, ¿de acuerdo? ¿Que debería ser el paso de peatones? Sí, pero aunque esté el paso de peatones más arriba, el peatón cruzando tiene prioridad. Y luego finalmente, si cruzamos por un arcén y hay peatones circulando por el arcén, pues también evidentemente tienen preferencia. Y por último, los animales, que nos lo reduce aquí mucho, lo que hemos comentado hace un momento, en las cañadas debidamente señalizadas, cuando está la señal y la palabra cañada, y el segundo apartado, que es igual que el de los peatones, si giramos a derecha o a izquierda y hay animales cruzando o hay animales por el arcén. Ellos, en ese caso, también tendrían la prioridad, ¿vale? Por lo tanto, con esto, como digo, no me quiero enrollar mucho para seguir avanzando, ¿vale? Bueno, todo claro hasta aquí también. ¿Dudas? Todo claro, ¿no? Perfecto, genial, muchas gracias. Vale, pues vamos con el siguiente apartadito, que ya nos queda poquito de esto, que son los vehículos en servicio de urgencia. Igual, voy a intentar verlo muy rápido para no, enrollarme demasiado. A ver, vehículos en servicio de urgencia, fijaros que tenemos dos tipos. Por una parte tenemos los vehículos prioritarios, que son los que veis en la imagen. Policía, ambulancia, extinción de incendios y protección civil, ¿vale? Esos son los vehículos prioritarios. Y luego, vehículos no prioritarios en servicio de urgencia, pues sería cualquier vehículo efectuando un servicio de este tipo. Lo primero que nos viene siempre a la mente es, llevo a alguien al hospital que está enfermo, que está herido, que ha tenido un accidente, y lo llevo corriendo para que le atiendan cuanto antes. Bueno, pues eso lógicamente sería un vehículo no prioritario en servicio de urgencia, ¿vale? Entonces, los vehículos prioritarios, bueno, pues dice que tienen consideración de servicio urgente cuando van utilizando las dos señales, la señalización luminosa y la señalización acústica, ¿vale? Las dos. Pero dice que podrían utilizar la señal luminosa de forma aislada cuando no poner la acústica no entrañe peligro a los demás. Por ejemplo, a estas horas circulando por una carretera convencional o circulando por una autopista. Si no hay vehículos que tengan que apartarse inmediatamente y demás, pues no es necesario que lleven la señal acústica. A veces lo que hacen es que si llega algún despistado y no les ha visto,
ponen la acústica también para que mire al espejo, les vea y se pueda apartar, ¿vale? Entonces, o las dos o solamente la luminosa. En ese caso, tienen consideración de prioritarios, ¿vale? Lo del color de la luz, que también os lo pueden preguntar. Bueno, pues fijaros, hoy en día todos los vehículos prioritarios deben llevar la luz de color azul, ¿de acuerdo? Os digo esto porque hace no demasiado la policía era azul y el resto de vehículos prioritarios era de color amarillo. Alguna ambulancia todavía no las ha cambiado y llevan las amarillas, pero hoy en día, como digo, tienen que ser todas de color azul, ¿vale? Por si acaso os lo preguntasen. Y cuando nos hablan de las normas de estos conductores, de qué pueden hacer, bueno, pues casi se puede reducir a que pueden hacer lo que necesiten, ¿de acuerdo? Iba a decir lo que quieran, pero no es correcto del todo. Es decir, pueden saltarse las limitaciones de velocidad, pueden saltarse las prioridades, pueden circular, como dice ahí, marcha atrás en una autopista o autovía, cosa que para el resto está totalmente prohibida. Es decir, pueden hacer todo, pero fijaros lo que dice el reglamento, bajo su exclusiva responsabilidad. Eh, si dejan de respetar las normas, pueden hacerlo. Las señales también, pero nunca las que les hagan los agentes. Es decir, si una ambulancia va circulando por un sitio y el policía dice, no, vete por allí, a eso sí que tienen que hacer caso. Ahí sí que es obligatoria su cumplimiento. Lo de bajo su exclusiva responsabilidad, bueno, pues si se saltan un stop y un vehículo no los ve y hay un accidente, los responsables son ellos, ¿de acuerdo? Con esto también, bueno, pues hay que tener un poquito de cuidado porque una cosa es que tengan prioridad y otra cosa es que todo el mundo les vaya a ver. Pues algún despista no se ha dado cuenta, no les ha visto y demás. Pues en ese caso, como digo, ellos tienen que comprobar primero que efectivamente no viene ninguno para evitar ese tipo de peligros, ¿vale? Y luego tenemos en el siguiente apartado lo de los vehículos no prioritarios, que esto es algo que también llama un poco la atención. Estos conductores tienen que hacer también señales para que los demás conductores, los demás usuarios sepan que van circulando en esa situación. ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues la señal acústica de forma intermitente, pitando varias veces para que se den cuenta. La señal de emergencia, las ráfagas de luces o incluso el pañuelo, un pañuelo por la ventana, un pañuelo, un trapo o algo así. Quizá ese gesto sea el que más llama la atención, porque es verdad que si uno te va pitando y tal, ya esté listo, viene aquí que se quiere colar para llegar antes. Pero si ves el pañuelo dices, uy, este va en situación de emergencia, tenemos que facilitar su circulación, ¿vale? Diferencia entre un vehículo prioritario y no prioritario. Pues muy sencillo. Fijaros que dice que estos conductores deben respetar todas las normas de circulación, ¿vale? Dice sobre todo en intersecciones. Bueno, si me dices todas, pues son todas, no en unos sitios más que en otros. Lógicamente, como digo siempre, ¿lo vamos a respetar? Pues a ver, seguramente no, ¿de acuerdo? Porque si tú llevas a un familiar que está muy mal, en malas condiciones al hospital, ay, es que pone 20, ay, es que pone no sé qué, no lo vas a respetar. Pero en teoría habría que respetar absolutamente todo. Y dice que los agentes pueden exigirnos esa justificación. Es decir, nos pueden parar y decir, oye, ¿dónde vas con tanta prisa? No, es que voy a... Pues tenemos que justificarlo. No vale que si se ponen delante de ti, te abren paso, te llevan al hospital, luego ya se dice, no, pues que me dolía, ya no me duele, venga, gracias, hasta luego. Lógicamente nos van a sancionar por ello, ¿vale? Entonces eso de hacernos los listos y ir más rápido, evidentemente no se puede hacer, ¿vale? Y finalmente, lo que tenemos que hacer los demás conductores, pues se reduce a una cosa muy sencilla. Tenemos que hacer lo posible para facilitarles el paso. En cada situación, en cada momento, bueno, pues haremos una cosa u otra. No es lo mismo, por ejemplo, que venga un vehículo en una intersección que venga por detrás de nosotros, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues veis que el vehículo va circulando en situación de emergencia, fijaros este que todavía tiene las luces amarillas, no han cambiado el vídeo, y el de delante pues se aparta, ¿de acuerdo? Se aparta a la derecha para dejarle pasar y luego vuelve a circular. Llego a una intersección, pues modelo la velocidad y le dejo pasar, todo dependiendo, como dice ahí, de las circunstancias. Pero ojo, con mucho cuidado. No es que, uy, viene la ambulancia, me reviento el espejo retrovisor. Pues evidentemente eso no hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Siempre que podamos, pues tenemos que tener precaución con estos conductores. ¿Vale? Bueno, dudas. Hasta aquí, todo claro. ¿Sí? No hay ninguna duda. Genial, perfecto. Vale, pues vamos con el último apartado, bueno, de los dos últimos apartados que nos quedan, que es la prioridad en los estrechamientos, puentes y esas cosillas.
Bueno, vamos a ver. Lo primero nos explican qué es un estrechamiento. ¿Por qué nos explican esto? Bueno, pues porque no es lo mismo que la propia calzada se estreche, es decir, no permita el paso de los dos vehículos a la vez, que tengamos un obstáculo, ¿vale? En el caso de los obstáculos, os lo dibujo ahí muy rápidamente, bueno, pues suele estar bastante claro quién tiene la preferencia. Quitamos al de la bici, al del banco y ponemos estos. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una calzada con dos carriles, nosotros venimos circulando en este sentido, por aquí con un vehículo, y por aquí viene otro vehículo, ¿vale? Viene en este sentido, ¿de acuerdo? Si resulta que no podemos pasar a la vez porque aquí hay un vehículo mal estacionado o averiado o lo que sea, bueno, pues lógicamente aquí está clarísimo quién tiene la prioridad. El vehículo amarillo tiene su carril libre, pues es el primero que puede pasar. Cuando ya no venga ningún vehículo en sentido contrario, será cuando nosotros que venimos por aquí podamos invadir el sentido contrario para rebasar. Esto no es, a ver, es un estrechamiento, pero no se considera estrechamiento aspectos de prioridad. Aquí está clarísimo quién tiene la prioridad, ¿vale? Ahora bien, en el caso de que no pueden pasar dos vehículos a la vez por que la calzada es la que se estrecha, como estáis viendo aquí, bueno, pues en este caso es cuando tenemos que aplicar una norma. Y como pasa siempre, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? De quién pasa primero, quién pasa después, uno, otro, y tenéis que tener mucho cuidado. Y como siempre, tenemos señales, estrechamientos con señales y estrechamientos sin señales. Las señales que regulan la prioridad en el estrechamiento, salvo en algunos casos que son semáforos, bueno, pues son estas que veis aquí en la imagen, ¿vale? Aquí tenemos la señal cuadrada y se llama prioridad respecto al sentido contrario. Es decir, esta señal lo que hace es que nos da preferencia. Nosotros podemos pasar antes que el vehículo que viene de frente. ¿Por qué? Porque él tendrá en su lado esta señal que vemos aquí, la de prioridad en sentido contrario. La señal redonda me quita a mí la prioridad y se la da al vehículo que viene de frente. Entonces, como os digo, aquí no dudéis. Señal cuadrada me da la preferencia, señal redonda me la quita y ya está. Con eso yo creo que tenéis más que suficiente, ¿vale? Ahora bien, cuando no está señalizado, ¿vale? Cuando no hay señalización, que no hay muchos casos, pero algunos nos podemos encontrar. Bueno, pues en ese caso, y es donde tenéis que tener mucho cuidado, tenemos que seguir un orden importante. Primero, dice el que entre primero. Si no hay señalización en nuestro estrechamiento, tiene prioridad de paso el que llega antes. Se entiende que esto es sin hacer una competición. ¿Vale? Viene uno, voy a acelerar yo para meterme antes, que si no, el otro tiene presencia, tal. Yo vengo circulando, viene uno de frente y ya ha entrado en el estrechamiento. Pues ese vehículo tiene preferencia. En una imagen como esta que os pongan, ¿quién tiene preferencia? Pues el amarillo, está claro. El amarillo ya ha entrado, el azul todavía no, pues el amarillo tiene prioridad. Ya está, ¿vale? Nos vamos al siguiente apartado. En caso de duda, entonces, lo que nos dice aquí es que si no se sabe quién ha entrado primero o los dos han entrado a la vez, que puede pasar, se va a establecer un orden de prioridad, como dice ahí, según la dificultad de maniobra. Es decir, el que tenga mayor dificultad de maniobra será el primero en pasar, ¿vale? Entonces, tenemos aquí una lista que nos va a salir, que es una lista lógica. Recordar que no es por tamaño, es por dificultad de maniobra, ¿vale? Entonces, el primer apartado que tenemos aquí, que aquí no está demasiado ampliado, perdón, son los vehículos especiales que necesitan autorización especial para circular. Los vehículos especiales que rebasan las masas y dimensiones para vehículos ordinarios, que son muy anchos, muy grandes, el típico que vemos por la carretera llevando una viga enorme y demás. Bueno, pues esos serían los primeros en pasar, porque son los que tienen más dificultad de maniobra. Perdón. Después tenemos los conjuntos de vehículos que lleven un remolque o semirremolque de más de 750 kilogramos, ¿vale? Maniobrar con un vehículo con remolque o, como veíamos el otro día, con dos remolques, imaginaos el peligro que puede suponer. Por eso están también en este apartado. En el tercero, fijaros que llama la atención que están los vehículos de tracción animal, que suelen estar los últimos en todo. Pero insisto, esto es por la dificultad de maniobra. Decirle aquí al animal que va tirando de la calesa o del carro, lo que sea, mira, vamos a dar marcha atrás, que viene uno de frente, pues debe ser bastante complicado. Por eso este vehículo está en ese tercer apartado. Y el resto, yo siempre os digo que es un poco por lógica. Recordar primero siempre, primero pasarán autobuses antes que camiones.
Ya no solamente por la dificultad de maniobra, sino porque el autobús transporta personas y el camión mercancías. Por tanto, evidentemente, la cosa cambia bastante. Entonces, bueno, tuvimos con remolque hasta 750, con remolque es más complicado. Transporte colectivo de viajeros, lo que os decía, autobuses y luego camiones, y luego ya, pues los pequeños, ¿de acuerdo? Los cuadriciclos, bicicletas, ciclomotores y demás. Dejamos que salgan todos, turismos, perdón, pequeñitos y todo esto, ¿vale? Y por último, el último vehículo, bueno, pues sería la bicicleta, aunque también aquí habría que incluir el vehículo de movilidad personal, que todavía no está muy actualizado esto, pero bueno, pues estaría también en este grupo con las bicicletas y demás, ¿vale? Entonces, aquí nos pueden hacer una pregunta en torno a esto, y por eso lo que os decía al principio es fundamental que nos digan, por un lado del estrechamiento aparece un vehículo que rebasa dimensiones, que es un vehículo especial enorme, grandísimo, súper pesado, súper largo, súper ancho y demás. Por el lado contrario, en sentido contrario, aparece una bicicleta, ¿vale? Y nos preguntan, ¿quién tiene prioridad? ¿Vale? Bueno, pues dicho así, seguramente muchos de vosotros, sobre todo los que no os he hecho nunca esta pregunta, estaréis pensando, pues la grande, ¿no? Dice aquí que primero lo grande y el último la bicicleta. Bueno, pues cuidado con esto, porque ¿qué aplicamos? Esto, ¿vale? Lo primero que hay que aplicar es esto. Si la bicicleta ya ha entrado, tiene prioridad, por muy grande que sea el vehículo que viene en sentido contrario, porque lo que dice el reglamento es que si no hay señalización, tiene preferencia el que haya entrado primero. ¿Cuándo aplico que el que lo tenga más difícil para dar marcha atrás tiene prioridad? En caso de duda, en caso de que no se sepa quién ha llegado el primero o los dos lleguen a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, no creo que salga esta pregunta a estas alturas, pero bueno, por si acaso, tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Vale? Y luego ya, bueno, pues nos ponen otros casos, que esto ya es un poco rizar el rizo, ¿vale? Que dice, cuando se trata de vehículos del mismo tipo o de casos no enumerados. Pues, por ejemplo, como veis aquí, dos turismos entran a la vez, ¿vale? Y dice, tendrá preferencia el que tenga de dar marcha atrás mayor distancia. Hombre, a velocidad similar, si uno ha entrado más metros que el otro, pues está claro que el que ha entrado más metros ha llegado antes, pero bueno, por si acaso nos lo aclaren. Y dice, en caso de igualdad, dos turismos llegan a la vez y entran exactamente lo mismo. Tendrá prioridad el que tenga mayor anchura, longitud o masa máxima autorizada. Bueno, pues esto ya lo que nos faltaba, tener que bajarnos con la tarjeta de inspección técnica, pues mira, el mío me mide tanto, me pesa tanto, el mío es más grande, yo paso antes que tú, sería todo esto un poco absurdo, ¿de acuerdo? Pero bueno, está en el reglamento, yo os lo cuento y ya está, ¿vale? Y finalmente tenemos lo de la autorización. Hemos dicho que los vehículos que rebasan masas y dimensiones, como estáis viendo aquí, esto parece que es una hélice de los bueno, una hoja de las hélices de los molinos estos de viento y demás. Bueno, pues como rebasa dimensiones y demás, estos vehículos necesitan una autorización para circular, ¿vale? Lo que nos cuentan aquí simplemente es que, bueno, pues dos vehículos de este tipo no pueden cruzarse si la calzada es muy, muy, muy estrecha. Fijaros que dice que si la calzada es inferior a 6 metros, no hay 3 metros para cada uno, pues por ahí no se pueden cruzar, ¿vale? Pero vamos, que insisto, esto no es que haya que tenerlo muy en cuenta, porque ya es raro que dos vehículos de estos se crucen en una carretera convencional y encima que sea un estrechamiento. Bueno, pues ya sería una casualidad muy grande. Pero bueno, simplemente dice que en este caso, bueno, pues no se pueden cruzar en un puente y demás, porque puede ser realmente peligroso, ¿vale? Bueno, más o menos claro también esto que hemos visto ahora. Vale, perfecto. Hemos tenido otra baja por ahí. Bueno, y vamos a lo último que nos queda, que es lo de los tramos de gran pendiente, que bueno, pues también es muy sencillito. Fijaros que lo primero que nos explica es que es un tramo de gran pendiente, que dice que es el que tiene una inclinación mínima del 7%. Hay una señal triangular que nos indica la inclinación que tiene esa pendiente, el desnivel, y bueno, pues si pone 7% o más, en ese caso se considera tramo de gran pendiente y podemos aplicar y aplicamos lo que dice aquí el reglamento. En el resto de los casos, en una cuestecilla, en una cuesta con menos inclinación, bueno, pues lo que aplicaremos será lo que hemos visto hasta ahora, quién tiene preferencia, quién llega antes y demás, ¿vale? En este caso, en un tramo de gran pendiente, bueno, pues imagino, ya lo estaréis pensando, muchos de vosotros, que quién tiene prioridad, pues lógicamente el que sube, ¿vale? Imaginaos a un ciclista que va subiendo un puerto de montaña y decirle, para un momento, ¿qué tal vas? ¿Bien? Venga, pues ahora ya puedes seguir. Pues le destrozas.
un camión pesado que va subiendo ahí de esto que no puede, que se tiene que inmovilizar para luego continuar. Pues igual ya no puede ni reanudar la marcha. Por lo tanto, en estos casos, el que sube tiene la prioridad, salvo, dice ahí, que haya un apartadero en el que se pueda meter, que lo hayan construido para eso, para que pasen los vehículos que vienen en sentido descendente. Pero quedaros, yo siempre digo, con la norma general. Como norma general, el que sube. Si seguimos leyendo la pregunta y vemos una contestación muy grande que dice, sí, salvo que haya un apartado en los momentos, pues evidentemente esa es la respuesta correcta. Pero si no, como norma general, el que sube tiene la prioridad. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos conseguido terminar el primer tema, que bueno, es un tema muy largo, pero hemos tardado 2 días y pico. Yo tenía pensado tardar bastante menos, pero bueno, si vemos que no podemos hacerlo en 2 semanas, bueno, pues alargamos un poquito más, algún día más que necesitemos y ya está, pero yo confío en que sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, hemos terminado el tema 1, vamos a empezar el tema 2, que bueno, pues como veis, ahí en el libro, si lo tenéis a mano, bueno, pues es el tema de las maniobras, ¿vale? A ver, este tema de las maniobras, bueno, pues es un tema, no es demasiado, o sea, es largo, pero se explica bastante rápido. Porque sobre todo, lo que hay que explicar muy bien, o lo que a mí me gusta explicar muy bien, es el tema del adelantamiento, porque es la maniobra más peligrosa y no hay que arriesgarse y hay que hacerla cuando ya manejemos muy bien el vehículo, conozcamos muy bien nuestro vehículo, sobre todo, por supuesto, adelantamientos en sentido contrario, ¿vale? Adelantamiento en autopista, pues lógicamente vamos a hacer muchos y hay muchísimo menos peligro, ¿vale? Entonces, lo primero que nos explica es qué es una maniobra. Y bueno, pues como dice ahí, dice, son los movimientos que realizan los conductores con sus vehículos alterando el tráfico normal, llegando en algunos casos a entorpecer o poner en peligro la circulación. Bueno, eso de poner en peligro la circulación realmente no debería ser así. Yo hago una maniobra cuando veo que la puedo hacer sin peligro, ¿no? Bueno, es con peligro, pero el reglamento me lo autoriza, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces ahí han puesto eso, pero bueno, es un poco exagerado. Entonces, bueno, lo que tenemos que tener claro es que el hecho de tomar una curva no es una maniobra. Es decir, si yo sigo la trayectoria de la vía, la circulación de la vía, bueno, pues en ese caso no se considera maniobra. Es maniobra siempre que nosotros nos incorporemos, dejemos o cambiemos de corriente circulatoria. Pero si yo sigo el trazado de una curva, no estoy cambiando de corriente circulatoria, simplemente estoy adaptándome al trazado de la vía, ¿vale? Entonces dice, las maniobras que tenemos, bueno, pues son la incorporación a la circulación, desplazamiento lateral, adelantamiento, cambio de sentido, cambio de dirección, paradas, estacionamientos y marcha atrás. Bueno, realmente marcha atrás no es una maniobra básica de circulación. Ya veremos que en muchos casos está prohibida, ¿vale? En la mayoría de los casos. Entonces ya veremos, explicaremos cómo tenemos que hacer la marcha atrás, ¿vale? Bueno, aquí viene lo importante. Esto, ¿cómo tenemos que hacer las maniobras? Bueno, pues hay una regla de seguridad, que es esta que veis aquí, que en algunos textos ponen OSM o bien OSR, observación, señalización y realización, u observación, señalización y maniobra. Es más o menos lo mismo, pero bueno, como digo, que depende de la editorial, te lo ponen de una forma o de otra, ¿vale? Pero ni os cuento lo importante que es ese orden para hacer las maniobras. Vamos, fundamental. ¿Por qué? Bueno, yo llevo ya muchísimos años en esto, bueno, 25 años dando clase, y la inmensa mayoría de las personas que empiezan a conducir le dices, cámbiate de carril, hacen pum, intermitente y se cambia. Yo no sé si confían que yo habré mirado o miran cuando ya están cambiando de carril o señalizan, giran el volante y miran a la vez. Esto digo que la inmensa mayoría de los alumnos cuando empiezan a conducir, por algo digo que sea algo normal, sucede, ¿vale? El examinador es que no tiene que mirar otra cosa. Es decir, el examinador va a decir, vamos a girar a la derecha y te va a mirar. Va a comprobar que primero observas el espejo, que después pones el intermitente y que finalmente haces o el cambio de dirección, el cambio de carril o lo que sea. Y por ese orden. En cuanto tú en un par de ellos hagas, pongo intermitente, miro y giro, te va a decir, no has valorado correctamente, eso es un motivo de suspenso. ¿De acuerdo? Porque si te viene un vehículo es que no lo ves o te toca rectificar. Eso, si te toca rectificar es porque has mirado tarde. Entonces, primero yo compruebo que puedo hacer la maniobra, después aviso de esa maniobra y finalmente la realizo, ¿vale? Entonces, ese orden, insisto que es fundamental, ¿vale? Entonces, para ello,
empezamos con el tema de la observación, cómo tenemos que observar. Y fijaros que también un poquito antiguo nos dice, bueno, pues tenemos que observar la circulación, que se puede hacer la maniobra y demás. Y dice, para ello podemos mirar directamente a través de los cristales, a través de los espejos o incluso bajándonos del vehículo o a través de la persona. Dice incorporación marcha atrás. A ver, esto no suele ser lo habitual, ¿vale? Salvo alguna persona que venga, dale, tal, no sé qué. Pero también aquí, por eso digo que está un poco anticuado, nos falta a través de la cámara de visión trasera o la de 360. Sobre todo la visión trasera nos da una buena imagen, en este caso que tenemos aquí, para ver si vienen vehículos circulando y demás, ¿vale? Hoy en día, si la tenemos, en el examen la podemos utilizar. Nosotros, tanto en Educar como en ADM, bueno, en ADM en un coche no, tenemos cámara de marcha atrás, ¿de acuerdo? Entonces, lo normal es que os enseñemos con cámara y sin cámara. Por lo mejor lo dices, joder, es que el coche que voy a comprar no tiene cámara o me van a dejar uno de la familia y demás, pues lógicamente habrá que acostumbrarse a las dos cosas, ¿vale? La observación directa. Bueno, de aquí nos pueden preguntar pocas cosas, pero hay una cosa que si nos preguntan va a ser esa. Los cristales tienen que estar limpios, tienen que dar buena visibilidad, no distorsionar y aquí viene lo importante. Fijaros que dice. Deben mantenerse limpios y sin láminas o adhesivos. No se pueden poner pegatinas en los cristales, salvo los previstos en la reglamentación vigente colocados de forma que no dificulten la visibilidad. ¿Cuáles son esos adhesivos previstos en la reglamentación? Pues aquí, por ejemplo, tenéis en este vehículo, aquí una pegatina, no sé si la veis bien, que tenemos ahí la pegatina de la ITV, ¿vale? Cuando tenemos que volver a pasar una inspección técnica. Aquí abajo ya sabéis que podemos llevar el distintivo medioambiental. Aquí llevan los vehículos de uso compartido su pegatina correspondiente, ¿vale? Y en la parte trasera, pues podemos llevar, por ejemplo, la L, ¿vale? Pero eso de I love mi pueblo, ahí pegado detrás, pues está prohibido, ¿vale? ¿Que no nos multan por ello habitualmente? Pues también es verdad, pero nos podrían sancionar porque está prohibido, ¿vale? Luego, lo de los espejos retrovisores. Bueno, fijaros que dice, podemos llevar láminas adhesivas o cortinillas contra el sol, ojo, con homologación, que esto es muy importante, pero dice siempre que se lleven dos espejos retrovisores exteriores. Al leer esto igual decís, pero si todos los vehículos traen dos espejos retrovisores. Bueno, pues una cosa es que traigan dos espejos, tres, que traen todos, y otra cosa es lo que diga el reglamento. Ahora vamos a ver, cuando hablemos de los espejos, que los espejos obligatorios en un turismo son dos, ¿vale? Los obligatorios. ¿Cuáles son obligatorios? El interior y el exterior izquierdo. El derecho no es obligatorio, ¿vale? Pero si yo pongo cortinillas, que eso ya no se pone, o pongo un cristal tintado, en ese caso, o tengo algo que me quita la visibilidad, como un remolque, en ese caso el espejo exterior derecho será obligatorio. Como digo, no hay problema porque todos los vehículos que salen en el mercado, todos los turismos, llevan tres, ¿vale? Por eso no hay problema. Pero si me preguntan, ¿cuántos son obligatorios? Solamente dos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con los espejos, precisamente. Bueno, pues por los espejos nos explican para qué sirven los espejos, para ver lo que tenemos detrás, a los lados y demás. Y aquí nos da una frase muy importante. Tenemos que observar los espejos con frecuencia, pero con brevedad. Es decir, tenemos que mirar muchas veces, pero ojo, muy poquito los espejos, ¿vale? Muy poquito tiempo. Es mejor que yo diga, veo un vehículo, está cerca y está en mi carril, ¿vale? He mirado tres veces, un momento. ¿Qué? Veo un vehículo, pues está cerca, pues mira, está en mi carril. Y he estado 3 segundos mirando al espejo retrovisor. Eso realmente es peligroso, circulando a una velocidad, bueno, a cualquier velocidad, pero a más velocidad más peligroso porque dejamos de ver lo que tenemos delante. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que mirar muchas veces, pero solamente muy poquito tiempo esos espejos, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba hace un momento, obligación de los espejos retrovisores. Y nos dice, los turismos, que decíamos el otro día, lo del M1, que nos lo iban a preguntar y más, y no lo van a hacer, fijaros que dice, un espejo exterior izquierdo, que sería este que tenemos aquí, y un espejo interior, ¿vale? Que permita ver, esta pregunta me han dicho que ha salido, no me lo han dicho muchas veces, pero que les ha salido en el examen. Dice que permita ver 60 metros por detrás del vehículo, hacia el horizonte, y una anchura de 20 metros, ¿vale? Entonces, daros cuenta que, bueno, si os sale esta pregunta, recordarlo, 60 y 20, pero realmente esto no tiene mucha importancia, porque cuando yo me compro un vehículo, pues el espejo que viene está homologado, ¿vale? Y se supone que me tiene que permitir ver esa anchura y esa distancia, ¿vale? Pero bueno, como digo,
pues si os lo preguntan, tenerlo en cuenta. Y luego lo que hemos comentado hace un momento, el espejo exterior derecho es obligatorio si llevamos algo que nos quite la visibilidad, ¿vale? Otra pregunta que sale de los espejos es el tema de las motocicletas, ¿vale? Entonces igual, te compras una moto y cuando te dan la moto ves que tiene dos espejos, todas, hasta los ciclomotores. Bueno, pues lo que dice el reglamento es que si la moto no es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora, de superar los 100 kilómetros por hora, es obligatorio solo el espejo izquierdo. Y si es capaz de superarla, son obligatorios los dos. ¿De acuerdo? Otra cosa igual, me la pueden preguntar y como veo que todas las motos llevan dos, puedo caer en el error. Pues depende de la velocidad. Y luego el resto de vehículos que tengan carrocería, los cuadriciclos ligeros, no ligeros y demás, si tienen carrocería, sería exactamente igual que los turismos, el interior y el exterior izquierdo obligatorios, ¿vale? Bueno, vamos a cómo se regulan los espejos. Y fijaros que dice, con el vehículo inmovilizado. Bueno, esto es lógico, ¿no? Yo cuando me monto en el vehículo, tengo que colocar primero el asiento y después los espejos. Es verdad que cuando tú tienes tu vehículo y solo lo conduces tú, pues eso casi nunca lo tienes que tocar, ¿vale? Tienes el asiento a tu modo, los espejos también, y a no ser que alguien te lo haya movido, pues no tienes que hacer nada. Daros cuenta en el coche de autoescuela que el que viene antes que vosotros es más alto, más bajo, más alta, más baja, entonces siempre va a cambiar asiento, espejos y demás. Vosotros tenéis que hacer eso. Y el día del examen, con tiempo, prepararlo también, ¿vale? Hay cosillas, hay tonterías que se hacen a veces en el examen, que bueno, no vamos a entrar mucho en ello, pero lo suyo es colocar todo antes. Es decir, si tú te vas a examinar el primero o la primera, ¿vale? Pues mientras que esperamos al examinador, yo te diré, pues oye, toma las llaves y colócate el asiento, espejos y demás. Bueno, pues me ha pasado muchas veces que ha llegado un alumno, se monta el examinador y dice, colócate todo a tu gusto. Y en vez de decir, ya estoy, se pone a mover los espejos, a mover el asiento para el para no sé qué, como diciendo, que veas que lo estoy colocando. ¿Eso por qué es? Creo que os lo comenté una vez, que muchas veces amigos, familias nos dan consejos de tú en el examen haces esto, tú en el examen haz lo otro. Sobre los espejos ahora os contaré una cosa que os van a dar el consejo seguro. Y no es así, ¿vale? No es así ni mucho menos. Es decir, el examinador no va a decir, ah, mira, qué bien, delante de mí se está colocando el asiento y los espejos. Si tú le dices, ya está todo, pues bueno, está todo. Y si ha estado esperando, evidentemente, está claro que está todo. Si a ti te ve el examinador que te montas el siguiente y estás así con el volante que no llegas y dices, no, ya estoy bien colocado, pues evidentemente ahí sí lo va a notar. Pero si tú lo has colocado antes, no hay ningún problema, ¿vale? Ahora os cuento otra cosa sobre esto, ¿vale? Bueno, entonces con el vehículo inmovilizado y si es posible en terreno llano y recto. Esto es una tontería, pero lo dice el libro y yo os lo cuento, ¿vale? Y con el asiento y el respaldo bien reglados. Es decir, primero coloco el asiento y después coloco los espejos. Porque si coloco primero los espejos y luego muevo el asiento, pues lógicamente lo que voy a ver es completamente distinto, ¿vale? Ojo con esto. Se considera que están bien regulados cuando el conductor sentado en la posición normal de conducción y con un leve, cuidado con esto, que se me ha ido, con un leve movimiento de ojos sin mover la cabeza, pueda ver por el retrovisor interior tres de los cuatro lados de la luneta trasera, del cristal que tenemos atrás, y por los espejos exteriores, pues tendremos que ver de la mitad del espejo hacia abajo el asfalto, si estamos en terreno llano, de la mitad hacia arriba el cielo y ver un poquito de nuestro lateral. Un poco, fijaros que dice lo mínimo imprescindible. Cuanto menos coche veas, más calle vas a ver. Y lo que te interesa conduciendo es ver la calle, no ver tu coche. Tu coche, con que veas un poquito, es suficiente. ¿Por qué os hago mucho hincapié en esto de sin mover la cabeza con un leve movimiento? Sobre todo lo de leve movimiento. Bueno, pues porque un consejo que os van a dar, si hay algún familiar viendo el vídeo ahora mismo, seguramente dirá, ah, pues a mí me habían dicho que sí, o yo suelo decir que se haga esto. De el día del examen exagera el movimiento de los espejos. Que vea el examinador que estás mirando al espejo. Vale, vamos a ir a la izquierda, vamos a frenar, vamos a la derecha, mira el espejo de la derecha. Si yo hago estos movimientos exagerados, lo que le estoy diciendo al examinador es, no me he colocado bien los espejos y como no veo, me tengo que asomar, ¿de acuerdo? Y nos ponen una falta por este motivo. Entonces lo que os digo, hay que mirarlos, pero no es que haya que mirar los espejos, hay que mirar lo que se refleja en el espejo. Os digo esto porque mucha gente coge la costumbre de vamos a la derecha, hace así y pone intermitente. Ya mira el espejo. No, has hecho el movimiento, pero no te has fijado en lo que tienes en ese espejo de televisor. Entonces, como digo, con naturalidad, que siempre vamos a mover un pelín la cabeza, ¿vale?
Si yo voy a mirar el espejo, el retrovisor del lado derecho, no hago así con los ojos, ¿vale? Siempre voy a girar un poco la cabeza. Si miro al izquierdo, un poco menos. Y si miro al interior, pues un pelín voy a moverlo. Pero eso, fijaros en la imagen, el examinador que estará detrás de nosotros lo va a ver a través del espejo retrovisor. Es decir, no tengo que decirle, mira qué bien muevo la cabeza para mirar por ese espejo retrovisor. Entonces, no hagáis caso de ese consejo que puede ser incluso malo, ¿eh? Puede ser contraproducente. Me ha llegado a decir hasta una alumna, es que a mí me han dicho en casa que me ponga el día del examen una coleta para que al mover la cabeza el pelo se mueva y el examinador vea que estoy mirando el espejo. Digo, que como el examinador es una piedra y no ve lo que estás mirando. Entonces, como digo, esas cositas, primero preguntárselas a vuestro profe, oye, me han dicho esto, lo hago, porque como digo, puede ser incluso peor, ¿de acuerdo? Mucho peor para el examen, ¿vale? Bueno, y luego después, una vez que los hemos colocado, pues tenemos que tener en cuenta lo que se llaman los ángulos muertos, ¿vale? El ángulo muerto es una zona en la cual nosotros a través de los espejos retrovisores no vemos lo que hay. Es una zona no muy grande, pero es una zona que cabe perfectamente un vehículo que no sea de grandes dimensiones. Entonces, fijaros aquí en la imagen, esto es lo que vemos directamente, esto vemos también, y a través de los espejos vemos toda esta zona. Pero esta zona es el ángulo muerto, y fijaros que el ángulo muerto se localiza muy cerquita del vehículo. Claro, podría decir, bueno, pues abro el espejo para ver esto, claro, pero abres el espejo para ver esto y no ves esto, ¿vale? ¿Cómo podemos controlar el ángulo muerto? Bueno, pues de dos formas. Uno dice, conviene girar la cabeza para controlar el ángulo muerto. A ver, conviene girar la cabeza si no estoy seguro. Lo que no puedo hacer es, voy a cambiar de carril, miro el espejo y giro la cabeza. Voy a cambiar al otro y giro la cabeza. Y todo el tiempo no voy a ir girando la cabeza. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es, lo que hemos dicho hace un momento, observar constantemente el espejo retrovisor. Si yo voy conduciendo por el carril central como este, que va mal, porque debería ir por la derecha, pero bueno, es otra historia, y yo miro al espejo y veo un coche azul, miro al espejo, veo el coche azul, vuelvo a mirar, lo vuelvo a ver, ahora veo que ha puesto el intermitente izquierdo, ahora veo que se empieza a desplazar y ahora miro aquí y no le veo, bueno, pues da igual, sé que está ahí, ¿vale? Sé que está justo ahora mismo en el ángulo muerto. Por lo tanto, bueno, pues evidentemente no tengo que girar la cabeza para saberlo. Espero un pelín más y ya veré cómo nos adelanta ese vehículo. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo en un momento determinado me tengo que cambiar de carril un poco rápido, hace un rato que no he mirado, no estoy seguro de más, pues ahí giro la cabeza para comprobar que no hay nadie en ángulo muerto. Hoy en día algunos vehículos, que esto en el examen no está permitido, llevan, me imagino que sabéis, en el espejo retrovisor una lucecita que cuando detecta algo en el ángulo muerto se enciende esa luz de color rojo o amarillo. Entonces te avisa que, cuidado, que tienes algo, entonces ya no hace falta girar la cabeza. Ves en el espejo la luz encendida y ya sabes que ahí tienes algún obstáculo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero bueno, eso como digo, ya con el tiempo lo iremos practicando, ¿vale? Bueno, y una vez que hemos colocado los espejos, sabemos manejarlos y demás, pues pasamos a la señalización. Bueno, ¿cómo se señalizan las maniobras? Bueno, pues sobre esto también hay una pregunta que es muy fácil caer en la trampa. Para nosotros señalizar las maniobras, como dice ahí, lo tenemos que hacer primero de la forma correcta, pero sobre todo con suficiente antelación, ¿vale? Y esto, bueno, pues depende mucho, como decíamos antes, de las circunstancias. Voy a girar a la izquierda, miro por el espejo y no hay nadie, miro al frente, no hay nadie, por la derecha y la izquierda no hay nadie. Bueno, pues cuando voy a hacer el giro un poquito antes, pongo el intermitente y ya está, ¿vale? Pero voy a girar a la izquierda, miro al espejo, uy, viene uno pegado a nosotros, uno que viene en sentido contrario, no voy a poder girar, me voy a detener. Pues lógicamente a este conductor que tengo atrás pegado le señalizo mucho antes, voy a decirle, cuidado, que voy a girar, igual al girar tengo que frenar y no puedo hacer la maniobra. Entonces, como digo, depende de muchos factores. Si voy muy deprisa, en una autopista, lógicamente, tengo que señalizar el cambio de dirección antes que en poblado, que voy a mucha menos velocidad, ¿vale? Entonces, como digo, eso depende de muchas circunstancias, ¿vale? Pero como norma general, vamos a utilizar siempre los intermitentes, los indicadores de dirección. Y dice que se mantendrán encendidos todo el tiempo que dure la maniobra y se quitarán cuando se termine. Del intermitente os tenéis que olvidar siempre, no de ponerle, pero sí de quitarle, ¿vale? Os digo esto porque muchos alumnos se ponen a girar en una calle con el intermitente puesto y cuando está terminando el giro se ponen a quitar el intermitente. Bueno, pues olvídate del intermitente. El intermitente, si giramos lo suficiente, se quita solo, ¿vale? Cuando yo pongo las ruedas rectas, se quita solo. ¿Que he hecho un cambio de carril, he girado un poquito el volante y no se quita? Vale, pues cuando termine de hacer totalmente la maniobra,
quitamos manualmente el intermitente, pero no tengo que estar pendiente de estoy girando y estoy enderezando y quitando el intermitente, ¿vale? Dice, en su defecto, es decir, si no nos funciona, pues tendremos que utilizar el brazo. Y fijaros que dice, en los vehículos con carrocería cerrada generalmente se utiliza el brazo izquierdo para todo. Lógicamente en un turismo no vas a sacar el brazo derecho porque te tienes que tirar ahí en plancha para poder asomarte. Entonces todo lo vamos a hacer con el brazo izquierdo, que nos van a explicar cómo se señalizan esas maniobras, ¿vale? Ahora bien, si nos preguntan cómo tenemos que señalizar las maniobras, como norma general, con las señales luminosas, intermitentes, luz de freno, luz de marcha atrás y demás. Y en su defecto lo haremos, como digo, con el brazo. La del brazo, lógicamente, no tiene que ser visible mientras que dure la maniobra. Si yo voy a girar a la izquierda, no saco el brazo y hago el giro con una mano. Saco el brazo, lo señalizo y cuando voy a hacer la maniobra, ahí sí meto el brazo para girar el volante, ¿vale? Ahora bien, si nos preguntan, un conductor nos hace dos señales. Vamos a imaginarnos que este conductor con el brazo me está indicando que va a girar a la izquierda y con el intermitente me está indicando que va a ir a la derecha, ¿vale? Algo raro, pero nos puede pasar. Bueno, pues a pesar de que el reglamento dice, como norma general se utiliza la señal luminosa, si el conductor nos hace dos y son contradictorias, la que debemos creer es la del brazo. Porque claro, el intermitente se le ha podido olvidar puesto, pero el brazo fuera no se te olvida. No, se me ha olvidado meter el brazo y noto frío en la mano. ¿Vale? Entonces, como digo, si nos hace dos y son contradictorias, la válida sería la que nos hace con el brazo. ¿Vale? Muy rápidamente, ¿cómo se señalizan las maniobras? Bueno, pues hacia la izquierda, intermitente izquierdo, y si no lo tenemos o no nos funciona, sacaremos el brazo, que imagino que habrá una imagen ahora, lo extenderemos, pues no hay imagen, lo extenderemos en posición horizontal con la mano hacia abajo, con la palma hacia abajo, ¿vale? De esta forma, no sé si me veis o no, señalizamos que vamos a girar a la izquierda, ¿vale? Bueno, para ir a la derecha, bueno, pues intermitente derecho o sacaremos el brazo por la ventanilla con la palma de la mano hacia adelante. Y espero que haya vídeo y no me deje mal. Vale, sí, este veis lo voy a señalizar, brazo levantado con la palma de la mano hacia adelante. La marcha atrás, bueno, pues fijaros en la imagen, con la luz de marcha atrás, que, pregunta de examen, ¿cuántas luces de marcha atrás debe llevar un turismo? Bueno, pues debe una, obligatoria es una, pero en algunos casos, como este Ford que tenéis aquí, llevan dos, pero la obligatoria solamente es una. Entonces, con esta luz de color blanco o con el brazo extendido y la palma de la mano hacia atrás. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que vamos a ir más atrás. Para frenar o detenernos de forma considerable, lo hemos visto hace un momento. La luz del freno, siempre que pisamos el pedal, se enciende y en este caso, luz del freno de forma intermitente o el brazo sacándolo por la ventanilla y moviéndolo de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que vamos a frenar muy brusco. Fijaros además el pedazo de brazo que saca el del vehículo amarillo, ¿eh? Tiene un cachobrazo ahí que nos mide casi 2 metros, ¿vale? Bueno, y luego después tenemos otras señales, la señal acústica, que de la señal acústica hay varias cositas que nos podrían preguntar. Hay una pregunta que nos dice que cómo tiene que ser la señal acústica de un vehículo. Entonces, claro, fijaros que dice, el sonido tiene que ser uniforme, de intensidad suficiente, pero nunca estridente, ¿vale? Cuidado con esto porque podemos pensar, tiene que ser estridente para que llame la atención. Pues no, tiene que sonar lo suficientemente alto, pero sin llegar a molestar demasiado, ¿vale? Hay algunos coches que están un poco al límite. No puede llevar notas musicales y, por supuesto, no podemos llevar, dice ahí, los que puedan inducir a confusión, pues la señal de un vehículo de emergencia, que apretes ahí y suene la sirena, ni mucho menos, ¿vale? ¿Para qué podemos utilizar la señal acústica? Y esto también es muy importante porque esta es una de las señales que casi nunca se usa cuando hay que usarla. Fijaros que dice, tanto dentro como fuera de poblado para evitar un posible accidente, atropello, cuando se realice un servicio de urgencia y de modo especial en vías estrechas con muchas curvas. Bueno, para evitar un accidente, donde sea, en poblado o fuera de poblado, un vehículo que sale marcha atrás, un peatón que se ha metido de repente despistado en la carretera. Eh, Evitar un accidente no significa echar la bronca, ¿vale? Porque muchas veces pasamos el peligro y luego pitamos, joder, que no me has visto tal. Bueno, pues no. Primero tengo que, si ya he evitado el accidente, ya no pito. Pito antes para evitar esa situación de peligro, ¿vale?
Para realizar un servicio de urgencia, aquí veis lo que hemos dicho antes, pañuelo, la señal de emergencia y podemos utilizar la señal acústica. Y luego dice, en algún caso especial, en vías estrechas con muchas curvas. ¿Quién hace esto? Pues generalmente los vehículos de grandes dimensiones. Si habéis ido por carreteras estrechas, pues viene un autobús de frente y al llegar a la curva, ¿qué hace? Pita para que el que venga en sentido contrario lo oiga y diga, por aquí viene un vehículo de grandes dimensiones, voy a moderar la velocidad para hacer el cruce con seguridad, que en definitiva sería para evitar un posible accidente, ¿vale? Bueno, y luego dice, y únicamente fuera de poblado para advertir la intención de adelantar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que cada vez que vayamos a adelantar tenemos que pitar. No, ni mucho menos. Cuando veamos la maniobra de adelantamiento, vamos a ver que hay una norma que dice que si tú ves que el vehículo que viene detrás tiene intención de adelantarte, tienes obligación de arrimarte a la derecha para decirle que le dejes espacio y que le has visto. Si el conductor que tienes delante no colabora, se pega mucho a la izquierda, no te ha visto, va despistado, bueno, pues en ese caso, fuera de poblado, le puedes pitar para decirle, oye, que te voy a adelantar para que se aparte y podemos hacer la maniobra. ¿De acuerdo? Simplemente esa es la explicación, ¿vale? Y dice, el uso de claxon está limitado porque produce contaminación acústica, pudiendo llegar a provocar alteraciones a personas expuestas a niveles y demás. Por ello debe utilizarse de forma suave con toques cortos y breves. Nos dicen cómo utilizar la señal acústica, ¿vale? Hay una pregunta además ahí, perdón, una película que pasa algo de esto, es que no me acuerdo el nombre, que está ahora en Netflix, que una mujer pita a uno en un semáforo y bueno, se lía la de Dios, toda la película hasta que matan gente y todo. Entonces, bueno, pues ahí en la película el afectado dice, es que no tienes que pitar así, o sea, si me vas a decir, oye, el semáforo está en verde, un pitidito, con eso es suficiente, pero si me has pitado para echarme la bronca, me enfado y pasa todo esto. Imagino que alguno de vosotros habrá visto la película. Bueno, para el semáforo no se puede utilizar la señal acústica, porque fijaros que está fuera de lo que dice aquí. Evitar un posible accidente, servicio de urgencia y en vías estrechas con muchas curvas. Y adelantar. Es decir, el semáforo en verde, el de adelante no se da cuenta, ¿podemos pitar? No. ¿Me dejan un vehículo en doble fila? ¿Podemos pitar? No, porque el reglamento no me lo autoriza. Y lo que suelen preguntar es sobre esto que tenemos aquí, lo de saludar, ¿vale? La pregunta suele ser, ¿ves a un, no se pone un conocido, un familiar, no sé qué? ¿Podemos utilizar la señal acústica para llamar su atención? ¿Qué es lo que, Pepe, José, qué pasa, tal, no sé qué? Pues no, está totalmente prohibido, ¿de acuerdo? Mi equipo ha ganado la Copa del no sé qué. No se puede utilizar la señal acústica. ¿Nos pueden multar? Perfectamente, nos pueden sancionar por ello. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, esto es lo que dice el reglamento, otra cosa es lo que suceda en la calle. Y luego me habla de los destellos y las ráfagas, que es lo que vamos a explicar lo último, que serían las ráfagas de luces. Fijaros en este vehículo que tenemos aquí, este azul, que de repente nos da ahí unos destellos de largo alcance, en este caso para avisarnos de que nos va a adelantar. Bueno, pues cuando nosotros no podemos utilizar la señal acústica o creemos que es mejor utilizar una señal luminosa, bueno, pues en vez de la acústica utilizamos la señal luminosa. Entonces, de noche, un conductor va pegado a la izquierda, pues si le pitas a lo mejor va con la música y no se entera. Si le da las ráfagas de luces, por el espejo retrovisor lo puede ver. Un peatón que va a cruzar, un vehículo que sale más atrás, pues todo eso a veces, con las ráfagas de luces y de noche, es mucho más seguro, ¿vale? Y dice, está prohibido hacer destellos con fines diferentes a los comentados, es decir, igual que la señal acústica, y dice, avisar a otros usuarios de la presencia de los agentes para eludir su control, saludar y demás. Ráfagas de luces, PP, pues tampoco, ¿vale? Lo de los agentes, bueno, hay una costumbre, o había sobre todo, ya parece que la gente lo hace menos, se dan cuenta, que era, ve un control de la Guardia Civil y a los que vienen de frente les digo a Rafa, cuidado, que están ahí en la Guardia Civil, cuidado con ellos, que están ahí los malos. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que esos no son los malos, esos son los buenos, ¿vale? Porque de hecho cuando nos pasa algo malo, a los primeros que llamamos son a ellos. Entonces, imaginaos la situación, está la Guardia Civil, paso el control de la Guardia Civil y viene un vehículo de frente y le doy las ráfagas, ¿sí? ¿Vale? Cuidado, que están ahí. Miro por el espejo y veo que ese conductor se da la vuelta. Bueno, hay una leyenda urbana que dice viene y te matan, pero bueno, no es el caso seguramente. Si ese conductor se da la vuelta, ¿por qué es? Pues no por nada bueno. Puede ser el vehículo robado, puede ser un terrorista, puede ser que va borracho, puede ser que va drogado. Pueden ser muchas cosas, pero ninguna buena. Si te dicen, ahí está la Guardia Civil y dices, pues por ahí no paso,
no es por nada bueno, porque si tú vas con todo en regla y tienes que pasar por ahí, pues pasas y ya está, te paran, pues mira, la documentación, tal, sopla, tal, todo perfecto, cogemos y nos vamos. Entonces, como digo, no se puede hacer por ese motivo, pero sobre todo porque si nos ven, nos pueden sancionar. Muy rápidamente os cuento, en algunos puntos, en algunas rectas, se pone la Guardia Civil en un sitio y al final de la recta hay una cámara también de la Guardia Civil y a todos los que dan las ráfagas les paran y les multan. Claro, la excusa cuál es, no es que he dado las ráfagas porque es que le conozco, es de mi pueblo y le he dado las ráfagas para saludarle. Para saludar no se puede utilizar, pues la multa es la misma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en eso, la Guardia Civil, pues no decimos absolutamente nada. ¿Vale? Tenemos aquí lo de que si utilizamos la luminosa del brazo, es lo que hemos comentado. Si se contradicen, la válida es la del brazo. Si no se contradicen, lógicamente valen las dos. Y luego nos dice una cosita muy, muy importante, que ya lo comentamos el otro día. Señalizar una maniobra no significa que tengamos prioridad para realizarla. Eso de he puesto el intermitente, bueno, pues el intermitente informa, pero no te da preferencia para hacer la maniobra. ¿De acuerdo? Esto que os quede muy claro. Vale, y por último tenemos lo de la realización, que como dice ahí, bueno, pues cada maniobra tiene su forma de ser realizada, que es lo que vamos a ver a partir de mañana. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hemos terminado bueno, esta parte del tema 2. Mañana voy a intentar que veamos lo que nos queda entero, ¿vale? Veo que ha habido aquí alguna baja que otra, no sé si hay fútbol, puede ser por el tema del fútbol que haya habido alguna baja, pero vamos a intentar a ver si, como digo, mañana terminamos el tema 2 que es un poquito largo, y nos quedaría ya el 3 que es el de las señales, que bueno, pues se ve, es largo también, pero se ve bastante, bastante rápido. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabéis, bueno, voy a cortar la grabación y ahora os sigo contando.